en Éxodo capítulo 15, verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mara, quiero decirte que no es para siempre. El pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto había salido con un júbilo, y habían entonado versos atrás un canto de alabanza y de agradecimiento al Dios que los había libertado. Pero después de 3 días recorriendo aquel camino y pasando por el desierto, se encontraron que les hacía falta el agua, porque en el desierto es escasa el agua y muchas veces no se va a encontrar así tan fácilmente. Y cuando ellos se encuentran con esta dificultad, ellos empiezan a renegar y a decir: bueno, a nosotros nos sacaron solo para esto, nos sacaron solo para ver problemas, para ver dificultades. Pero déjame decirte que Mara no es para siempre, y Mara no es la tierra que Dios ha preparado para ellos. Mara no es aquel lugar donde realmente ellos iban a reposar, o era la dirección que ellos debían de tomar. Mara era un lugar donde ellos habían llegado por diversas circunstancias, donde ellos habían estado por diversas circunstancias. Quizás ellos no deseaban llegar a ese lugar, tampoco se había planificado, pero de alguna manera ellos estaban ahí. Y ahora tenían que resolver el asunto, tenían que saber qué es lo que estaba por sucederles, pero también ellos tenían que hacer algo. Y eso es lo que Dios también nos dice a nosotros y a ti que estás viendo esto, que realmente Mara no es para siempre, que Mara no puede detenerte, que tú tienes que continuar en tu fe, que tienes que continuar creyéndole a Dios, y tienes que saber de que Dios está contigo y que esa no es la tierra donde Dios te quiere llevar. Que Mara simplemente es aquel lugar donde tú sientes dolor, donde muchas veces hay desesperación, pero que no es la voluntad de Dios tenerte ahí. La voluntad de Dios es llevarte a otra tierra. Y eso era el que el pueblo de Israel, el pueblo aquel que iba peregrinando por aquel desierto, debían de comprender. Ellos clamaban después de aquel gran milagro poderoso que se había hecho en el mar, cuando se abrió y ellos iban huyendo del faraón, cuando no tenían otra opción, cuando ellos se habían encontrado con aquellas dificultades. Entonces ellos clamaron a su Dios, y Dios les respondió abriendo aquel mar. Pero muchas veces nosotros también nos podemos acostumbrar a ver esos grandes milagros y a querer en cualquier situación nosotros clamar y que Dios haga otro milagro. Pero en este caso Dios no lo quería hacer. ¿Por qué? Porque había un lugar a unos pasos de donde ellos estaban, que tenía esa bendición que ellos estaban clamando. Había agua y había aquella frescura de aquellas 70 palmeras, pero ellos tenían que creerle a Dios y avanzar, seguir caminando, no negar su fe, no detenerse, sino creerle a Dios que Dios los llevaba a una tierra donde les había dado las promesas a Abraham, a Jacob e Isaac también, y eso era lo que ellos tenían que creerle. Moisés oye las quejas de aquel pueblo que le decía: sabes, mejor nos hubiera sido estar allá en esclavitud para que nosotros no estuviéramos sufriendo estas necesidades.
dificultades. Y muchas veces nosotros creemos que por causa de Dios vienen las dificultades, por causa de nuestra fe de creer en Jesucristo, pero no es así. Y Dios lo que quiere es que nosotros continuemos avanzando en nuestra peregrinación con Dios, con Él, en esa fe, que nosotros continuemos creyéndole a Él. Y eso es lo que significa Mara para nosotros, un encuentro con Dios, pero un encuentro con esa fe en la cual nosotros decidamos creerle. Por eso es que ellos se encuentran en ese lugar, y ese lugar significaba para ellos que ellos debían de estar confiando en Dios. Y fue en el momento en que Moisés viene y toma un madero, dice la versión textual, toma un madero y lo echa sobre aquellas aguas amargas, aquellas aguas que no eran dulces, y empieza a endulzarse aquellas aguas. Pero Dios muchas veces va a permitir eso. ¿Por qué? Para que ellos tomen fuerzas y continúen en ese caminar que ellos llevaban en aquel momento, en aquel caminar que ellos tenían, en aquel caminar que ellos llevaban creyéndole a Dios. Y Dios muchas veces va a venir en aquellas aguas amargas para nosotros, en aquellos momentos turbulentos, en aquellos problemas para nosotros, dándonos aquellas fuerzas. Nosotros pedimos un milagro, mas Dios nos dice: tienes que continuar tu viaje, tienes que dar paso tras paso, porque en cada paso que tú des vas a encontrar que ahí está cerca tu bendición. No te detengas en esa fe, no te detengas en creerle a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en Él, y Él va a hacer cosas maravillosas a favor de nosotros, sus hijos. Sigue clamando, síguele pidiendo a Dios por esa petición que tú llevas en oración. Síguele diciendo a Dios: Señor, yo soy de los que creen, yo soy de aquellos que no se detienen. Y tú verás que vas a llegar a ese lugar de bendición, a ese lugar donde realmente Dios quiere que tú estés. Vas a llegar a ese oasis que Dios tiene preparado. Por eso, cuando Moisés hace ese trabajo de poder lanzar ese madero, entonces fue ahí donde Dios empieza a darles fuerzas, y es ahí donde tú te encuentras con tu Dios para poder tener fuerzas en todas las dificultades que a veces la vida nos trae a nosotros. La vida no es fácil, la vida no es sencilla, pero Dios nos dice: aprende a disfrutarla, aprende a disfrutar cada momento delante de Dios, con tu familia, con tus amigos, y verás que la vida se te hace más fácil cuando nosotros empezamos a sentir aquella dulzura a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas. Dios nunca te ha dejado y Dios nunca te va a abandonar. Y por eso aquel pueblo ya desesperado, cuando ellos ven la angustia, el sufrimiento, cuando ven la amargura, pudieron caer en desánimo. Y es que cayeron en desánimo porque empezaron las quejas y a decirle al Señor: Señor, ¿dónde está tu presencia? Y muchas veces cuando a nuestra vida no vienen las respuestas, nosotros nos desesperamos porque nosotros queremos que Dios lo haga conforme a nuestro tiempo y conforme a nuestro pensamiento. Pero Dios sabe los caminos correctos y sabe el tiempo exacto en que Él va a hacer la obra y cuándo Él va a contestar también nuestras peticiones. No te desesperes por nada, no te angusties por nada, no te atribules por nada. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, Dios está obrando. El desánimo lo que hace es que nosotros no le creamos a Dios. El desánimo lo que hace es que nosotros nos detengamos y que nosotros ya no queramos seguir adelante. Sigue adelante creyéndole a Dios, sigue confiando en Él, y tienes que seguir avanzando en este caminar, porque Dios ha preparado para nosotros una bendición, y no nos detengamos. Ahí cerca puede estar aquella bendición que nosotros estamos clamando. Ahí cerca puede estar aquella bendición que nosotros estamos pidiéndole a nuestro Dios. Sigue caminando, sigue avanzando, porque Mara no es para siempre. Mara no te va a detener. Mara solo es un lugar donde tuviste que llegar. ¿Para qué? Para comprender de que Dios está contigo, para comprender de que Dios no te ha dejado.
ese lugar de amargura, ese lugar de desesperación no es para ti. Y ese momento que estás viviendo no es para siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva a poder tomar aquellas promesas que Él nos ha dado. Por eso es que el pueblo debía de avanzar y Dios les dijo, sencillamente ustedes tienen que levantar su campamento y empezar a dar unos pasos, porque ahí cerca está un oasis donde yo voy a refrescarlos, donde yo voy a darles fuerzas para que lleguen a la gran promesa que yo les he dado, aquella promesa que llevaba ya cientos de años dada. Ellos debían de creerle, era el pueblo correcto, eran las personas correctas y ellos debían de creerle a Él. Y eso es lo que tenían que hacer ellos, empezar a creerle, empezar a avanzar, empezar a trabajar, empezar a confiar en Dios, porque Mara no los iba a detener a ellos. Mara solo era un momento de amargura que ellos estaban pasando. Mara solo era un momento, una estación en la vida de ellos, pero que más adelante, a unos cuantos pasos, estaba esa bendición. Si ellos hubieran tomado esos pasos y no se hubieran detenido ahí, las quejas no hubieran llegado. Y si ellos hubieran avanzado esos pasos, ellos fácilmente hubieran visto que ahí estaba la presencia de Dios. La desesperación puede hacer que nosotros no veamos que Dios nos está dando las respuestas. La desesperación puede hacer que nosotros no veamos esa gloria que Dios está derramando a favor de nosotros. Pero hoy tú te tienes que detener y empezar a ver con los ojos de fe lo que Dios está haciendo por nosotros. ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios por nosotros? ¿Cuántas batallas no ha ganado Dios a favor de nosotros? Y nosotros seguimos adelante, pero muchas veces la incredulidad nos detiene. Muchas veces la incredulidad no nos deja ver lo que Dios está haciendo. Así que en esta oportunidad yo le pido a Dios que rompa toda incredulidad y que nos lleve a ver esa presencia que está a favor de nosotros. Así que recuerda, Mara no es para siempre. Mara solo es un lugar donde Dios permitió que tú llegaras para que veas lo que Dios está haciendo en tu vida.